Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, te llevaremos nuevamente a Italia, esta vez para recorrer la costa amalfitana en el Golfo de Salerno. La costa amalfitana, en el sur de Italia, es un lugar que parece sacado de un sueño o de una pintura italiana. Se despliega como un espectacular tapiz de acantilados que se hunde en el azul profundo del Golfo de Salerno. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, combina una belleza natural deslumbrante con la elegancia de sus pintorescos pueblos. Desde el sinuoso recorrido de sus carreteras costeras, se pueden admirar paisajes que dejan sin aliento, terrazas de limoneros colgando de los acantilados, el suave oleaje rompiendo en pequeñas calas, y coloridas casas que desafían la gravedad al asomarse al mar. Entre estas maravillas se encuentra Positano, una joya enclavada en la montaña, que apenas necesita presentación y que parece flotar sobre el horizonte. Cada rincón de la costa y del Golfo de Salerno ofrece vistas inolvidables y una sensación de calma que invita a la contemplación. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir y disfrutar de uno de los destinos más hermosos de Italia. En primer lugar, nos dirigiremos a Positano, un lugar que parece haber nacido de un sueño. Es uno de los destinos más emblemáticos de la costa amalfitana. Desde el aire, la vista es simplemente majestuosa, una cascada de casas color pastel que se derraman por las laderas de los acantilados hasta encontrarse con el azul profundo del mar Tirreno. Los acantilados que rodean este pueblo no solo enmarcan su belleza, sino que también le otorgan ese carácter dramático y cautivador que lo ha convertido en un ícono mundial. Cada rincón de Positano parece diseñado para maravillarse, desde sus impresionantes vistas panorámicas hasta el bullicio sereno de su paseo marítimo. Adentrarse en las calles de Positano es como entrar en un laberinto encantado. Sus estrechos callejones, llenos de boutiques, cafés y galerías de arte, invitan a perderse sin rumbo fijo, mientras se disfruta de la atmósfera mágica del lugar. Las empinadas escaleras, tan características de este pueblo, conectan las distintas terrazas de la localidad, ofreciendo en cada tramo una nueva perspectiva de su incomparable paisaje. Al bajar hacia el paseo marítimo, el sonido de las olas y el aroma del mar crean una experiencia sensorial inolvidable. En el corazón de Positano se alza la Catedral de Santa María Assunta, una joya arquitectónica que refleja siglos de historia y fe. Su icónica cúpula de mayólica, con tonos verdes y amarillos, brilla bajo el sol. Los alrededores de la catedral están llenos de vida, con pequeñas plazas y rincones encantadores donde locales y turistas se reúnen para disfrutar del ambiente relajado y único de este lugar. Cada paso en Positano es un descubrimiento, una postal viviente que combina la majestuosidad de la naturaleza con la calidez de la cultura mediterránea. Desde sus imponentes acantilados hasta sus calles llenas de encanto, este pueblo tiene una magia difícil de describir con palabras, una magia que solo puede entenderse al estar allí. Un destino que no solo se visita, sino que se vive y se lleva en el corazón. En segundo lugar, nos dirigiremos a la ciudad de Amalfi, uno de los destinos más deslumbrantes de la costa amalfitana. Desde el aire, Amalfi se despliega como un espectáculo de casas blancas y coloridas que trepan las laderas de los acantilados, formando un mosaico único que se extiende hasta el azul profundo del mar Tirreno. El puerto de Marina Coppola, con sus elegantes yates y barcos de pesca tradicionales, es el punto de entrada perfecto para quienes llegan por mar, ofreciendo una vista incomparable de esta ciudad costera y su encanto mediterráneo. Al entrar en Amalfi, se siente una mezcla de historia y vitalidad moderna. La Catedral de San Andrés, con su impresionante fachada de estilo árabe normando y su icónica escalinata, se erige como el corazón espiritual y arquitectónico de la ciudad. Este majestuoso templo no solo destaca por su diseño exterior, sino también por su interior, que alberga tesoros históricos y reliquias sagradas. A su alrededor, las plazas y callejones se llenan de vida, con turistas y locales paseando, disfrutando de un café o explorando las tiendas de recuerdos. Los miradores de Amalfi ofrecen una perspectiva única de esta encantadora ciudad. Desde allí, el horizonte se extiende hacia el infinito, combinando el verde de los acantilados con el azul del mar, mientras que las casas parecen suspendidas en el tiempo, como si formaran parte de un cuadro viviente. Cada rincón de Amalfi invita a detenerse, respirar profundo y admirar la conexión entre la naturaleza y la arquitectura que definen esta región. Amalfi, con su ciudadela histórica y su atmósfera mágica, es un lugar que captura los sentidos y el corazón.
Sus calles adoquinadas, sus casas encaladas y la cálida hospitalidad de su gente hacen que cada visita sea inolvidable. Este pequeño rincón del sur de Italia es mucho más que un destino turístico, es un encuentro con la belleza, la historia y la esencia mediterránea que deja una huella imborrable en todos sus visitantes. En tercer lugar, nos dirigiremos a dos lugares que se hallan muy próximos en la costa amalfitana. Nos referimos a Praiano y el fiordo di Furore. Praiano se despliega como un rincón blanco y sereno de la costa amalfitana, donde las casas de colores pasteles parecen descansar sobre los acantilados, que se hunden en el azul cristalino del mar. Este pequeño y pintoresco pueblo es conocido por su tranquilidad y su belleza auténtica, lejos del bullicio de otros destinos costeros. En el corazón de Praiano se encuentra la encantadora iglesia de San Gennaro, con su cúpula majestuosa de mosaicos que brilla bajo el sol mediterráneo. Rodeado por una costa rocosa de paisajes impresionantes, Praiano es el lugar perfecto para disfrutar de la calma y la majestuosidad natural que la define. Luego, desde allí, nos dirigiremos 3 kilómetros hacia el sur, para conocer el fiordo di Furore. El fiordo di Furore se revela como una joya escondida en la costa amalfitana, que muchas veces pasa desapercibida, un pequeño paraíso donde la naturaleza y la arquitectura se entrelazan para crear un lugar mágico. Este angosto desfiladero, rodeado de imponentes acantilados que parecen abrazar las aguas turquesas, es un lugar que sorprende desde cualquier ángulo. Sobre el fiordo, el icónico puente del arco conecta los dos extremos del acantilado, ofreciendo una vista espectacular que invita a detenerse y admirar la majestuosidad del entorno. Es un lugar donde cada detalle parece salido de una pintura, inmortalizando la esencia de esta costa única. En la base del fiordo, la pequeña playa del fiordo di Furore aparece como un refugio de paz, donde las olas susurran suavemente contra las rocas y la brisa marina llena el aire de frescura. Este rincón escondido es un destino perfecto para los amantes de la tranquilidad y el paisaje, un lugar donde se puede sentir la conexión íntima entre la tierra y el mar. En cuarto lugar, nos dirigiremos a Ravello, que se ubica a 360 metros sobre el nivel del mar. Desde una vista aérea, Ravello se despliega como un pequeño tesoro enclavado en las alturas de la costa amalfitana, rodeado de verdes terrazas y colinas que parecen perderse en el horizonte. Este pintoresco pueblo ofrece un encanto atemporal, donde la historia y la belleza natural se entrelazan de manera exquisita. Dominando el centro de la localidad se encuentra la majestuosa Catedral de Ravello, con su fachada sencilla y su imponente torre campanaria, un recordatorio de la herencia medieval que define a este rincón de Italia. Desde las alturas, las calles tranquilas y los jardines secretos de Ravello parecen susurrar historias de siglos pasados. Uno de los lugares más emblemáticos de Ravello es Villa Cimbrone, un oasis de tranquilidad y esplendor que combina arquitectura, historia y naturaleza. Los senderos sombreados de sus jardines guían a los visitantes a través de un mundo de flores vibrantes, árboles centenarios y antiguos patios cubiertos de vegetación, que parecen transportarte a otra época. Entre los rincones más cautivadores de la villa se encuentra una encantadora glorieta, un lugar perfecto para detenerse, respirar el aire fresco y disfrutar del paisaje que la rodea. Cada rincón de Villa Cimbrone está diseñado para ser una obra de arte en sí misma. El recorrido culmina en el famoso mirador de Villa Cimbrone, un lugar que parece suspendido entre el cielo y el mar. Las barandas ornamentadas, adornadas con estatuas de mármol, enmarcan una vista espectacular del Mediterráneo y las colinas circundantes, creando un momento que roba el aliento. Este balcón, conocido como la Terraza del Infinito, se convierte en el punto culminante de cualquier visita a Ravello, ofreciendo una perspectiva única que encapsula la esencia misma de la costa amalfitana, una belleza infinita, atemporal e inigualable. En quinto lugar, nos dirigiremos a Trani, que se encuentra a pocos kilómetros de Ravello. Desde una vista panorámica, Trani se presenta como un pequeño tesoro escondido entre los acantilados dramáticos de la costa amalfitana. El azul profundo del mar se funde con las imponentes formaciones rocosas, mientras la carretera sinuosa atraviesa el pueblo, ofreciendo vistas que parecen sacadas de una postal. Este pintoresco rincón, considerado uno de los pueblos más pequeños y encantadores de Italia, es uno de los tantos lugares de este país que conservan una arquitectura temporal. Su ubicación junto al mar, rodeada de montañas, crea un contraste impresionante que define su singular belleza.
Al atardecer, la luz dorada del sol transforma el paisaje en una pintura viviente, acentuando los tonos cálidos de las casas y el brillo del mar. Es un lugar que invita a explorar sus detalles con calma, mientras se disfruta del sonido del oleaje rompiendo suavemente contra la costa. Atrani está lleno de encanto gracias a sus estrechas calles adoquinadas, casas encaladas y pasadizos que descienden en escalera hasta el corazón del pueblo. En lo alto, la antigua iglesia y colegiata de Santa María Magdalena se alza como un emblema del lugar, con su característica cúpula de azulejos coloridos y una fachada que destaca contra el cielo. Este monumento no solo ofrece una muestra de la rica historia de Atrani, sino también vistas espectaculares que abarcan el mar y el horizonte infinito. Desde sus miradores, se puede observar cómo los pequeños barcos navegan tranquilamente, completando la escena idílica de este rincón mágico de la costa amalfitana. En sexto lugar, nos dirigiremos a Salerno, la capital de la provincia homónima. Salerno se despliega como una joya costera, bañada por el azul del mar Tirreno y enmarcada por colinas cubiertas de exuberante vegetación. Su puerto, lleno de actividad, revela barcos que van y vienen, mientras el terraplén serpentea a lo largo de la costa, invitando a pasear con vistas panorámicas inigualables. En el corazón de la ciudad, se encuentra la Piazza de la Libertad, un espacio amplio y moderno que combina la esencia de la vida urbana con la tranquilidad de su proximidad al mar, siendo un punto de encuentro para locales y visitantes. Entre los callejones estrechos y las calles peatonales, Salerno despliega su encanto mediterráneo con casas encaladas, negocios locales y acogedoras cafeterías que invitan a detenerse y disfrutar del ambiente. La historia de la ciudad se respira en cada rincón, especialmente al llegar al majestuoso Duomo de Salerno. Esta catedral, con su impresionante fachada y su campanario medieval, es un testimonio vivo del legado arquitectónico de la región. Las colinas que rodean Salerno ofrecen un contraste natural con el bullicio del centro, registrando la dualidad de esta ciudad que combina lo urbano y lo natural a la perfección. Desde sus puntos más elevados, se puede disfrutar de vistas espectaculares que abarcan el puerto, el casco antiguo y el horizonte infinito del mar. Salerno no solo es una puerta de entrada a la costa amalfitana, sino un destino en sí mismo, donde la historia, la cultura y la belleza se entrelazan para crear una experiencia inolvidable. En séptimo lugar, nos dirigiremos a Paestum, que se encuentra al sureste de la ciudad de Salerno, a solo unos kilómetros de la costa del mar Tirreno. Este destino histórico transporta a sus visitantes directamente al corazón de la antigua Magna Grecia. Desde una vista aérea, el sitio destaca como un vasto complejo de ruinas rodeado por campos agrícolas, donde se alzan dos de los templos griegos mejor conservados del mundo antiguo. El templo de Atenea, ubicado al norte del sitio, impresiona por su diseño elegante y su ubicación estratégica en una pequeña elevación. Más al sur, el templo de Hera, conocido como la Basílica, es un colosal ejemplo de la arquitectura dórica, con columnas que aún sostienen gran parte de sus estructuras originales. Caminar por el interior de estos templos es una experiencia única, donde cada piedra cuenta una historia y cada rincón evoca el esplendor de una civilización antigua. Las antiguas carreteras de piedra que cruzan el complejo conectaban espacios sagrados y zonas urbanas, permitiendo imaginar la vida cotidiana de los habitantes de esta ciudad, entre rituales religiosos, mercados y reuniones políticas. El contraste entre las ruinas monumentales, el cielo abierto y los campos que las rodean, crean una atmósfera envolvente que combina historia y naturaleza en perfecta armonía. Paestum no solo es un lugar para admirar su arquitectura milenaria, sino también un destino que conecta a sus visitantes con las raíces de la civilización mediterránea. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la costa amalfitana. Gracias a todos nuevamente por habernos acompañado hasta aquí. Seguramente, volveremos en algún momento con más vídeos de Italia, uno de nuestros destinos más visitados. Gracias a todos los que se han suscrito y se siguen suscribiendo al canal. Realmente, nos están ayudando mucho a seguir produciendo contenido. Te animamos a dejar comentarios y a dar un me gusta, si te ha gustado este vídeo. También les recordamos que pueden consultar otros vídeos del canal. Nada más por hoy. Un abrazo y hasta la próxima.